Entonces, para encontrar los percentiles, deciles y cuartiles, tenemos dos formas dependiendo de los datos. Cuando los tenemos agrupados, cuando los tenemos sin agrupar y cuando los tenemos en intervalos. Muy parecido a lo que vimos en las medidas de tendencia central, que hay tres formas dependiendo cómo tengamos el conjunto de datos. Primero vamos a revisar los datos sin agrupar para estas medidas de posición. Entonces, miremos este ejemplo. En un estudio que se realizó en un asilo de ancianos se tomó las edades de 10, que pueden caminar sin dificultades. Los resultados fueron los siguientes. Entonces nos dicen, calcule e interprete Q3, D1 y P87. Para poderlos hacer, pues obviamente están sin intervalos y cuando están sin intervalos debemos hacer 4 pasos. El primer paso es encontrar la posición del cuartil, decil o percentil que nosotros vayamos a encontrar. Entonces vamos a empezar con el cuartil 3. Para poder encontrar la posición, entonces si es cuartil, utilizo esta. Entonces voy a decir, posición del cuartil 3 es igual. La fórmula me dice, K es el cuartil que voy a encontrar, en este caso 3. N es el total de datos y el resto pues queda 1 y 4. Entonces digo, posición del cuartil 3. Entonces digo, K es 3, abro paréntesis, N es 10, tenemos 10 datos, más 1 sobre 4. Entonces, ¿cuánto nos da? No. Sería 11 por 3 dividido 4. Muy bien. 8.25. A mí también me dio 8.25. A Jimmy también, listo. Entonces sería 8.25. ¿Qué es lo que debemos verificar acá? Que si nos da un número entero, no tenemos que hacer el resto de pasos, sino simplemente encontramos la posición 8. Entonces, si supongamos que nos hubiera dado 8 cerrado, entonces decimos, buscamos la posición 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, y decimos el cuartil 3 es 69, si nos hubiera dado un número cerrado. Pero cuando no nos da un número cerrado, sino decimales, tenemos que hacer los siguientes pasos. Entonces, dice, segundo paso, restar las ubicaciones. ¿Cómo así restar las ubicaciones? Este 8.25, recordemos que nos da dos posiciones. Las posiciones que están entre 8.25, es decir, posición 8 y posición 9. Entonces venimos y decimos, ¿la podemos encontrar así de una vez? ¿Se acuerdan lo que hacíamos en la mediana? Que era el primer paso que teníamos que hacer. Organizar los datos de menor a mayor. Aquí también tenemos que hacer el mismo procedimiento. Entonces los voy a escribir en la parte de arriba organizados. Sería 60, 62, 65, 65, 69, 69, 70, 71, 73 y 74. ¿Sí, correcto? Listo, entonces decimos posición 8 y 9. Es decir, posición 8 y 9 serían estas dos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 71 y 73. Ahora sí, ya tenemos las posiciones. ¿Qué sigue? Restar esas posiciones, esas ubicaciones que encontramos. Entonces decimos 73 menos 71 nos da 2. Tercer paso, multiplicar por el decimal
restante que nos dio acá. Es decir, como dio 8,25, tengo que multiplicarlo solo por el decimal, este 2, es decir, 2 por 0,25. Quiere decir que si aquí nos hubiera dado 6,75, hubiéramos multiplicado por 0,75. ¿Cuánto nos da 2 por 0,25? Ya el fluido nos había dado el resultado, 0,5. ¿Listo? Y siguiente paso, sumar el resultado a la posición menor. Es decir, si tengo posición 8 y 9, cojo la posición 8, que es 71, y digo 71 más 0,5. Muy bien, 71,5. Entonces, recuérdales, si es entero, no haces los demás pasos. Punto 5. ¿Qué quiere decir? Que este es el cuartil número 3. ¿Cómo podemos interpretar entonces este 71,5 kilos? Según lo que acabamos de ver en las anteriores diapositivas. Entonces decimos, les voy a ayudar esta vez, 71,5 kilogramos. Entonces, yo les recomiendo que hagamos primero la grafiquita. Muy bien, es algo así. Entonces yo digo, tengo el 100%, mi Q3 está acá y ya sé quién es Q3. Q3 es 71,5 kilogramos. Como es un Q3, quiere decir que ¿qué porcentaje está aquí? A la izquierda, a la derecha de Q, bueno, a la izquierda. ¿Qué porcentaje es este? No. ¿Y qué porcentaje es este? Porque eso que me estás dando, Jimmy, es peso. Y hablamos de porcentajes. Entonces recordemos que es el 100%. Si hablamos de cuartiles, recordemos que si lo dividimos en 4 partes, esta parte equivale al 25, 25, 25 y 25. 75%. Y esta parte corresponde al 25%. Entonces, la interpretación de ese cuartil 3 es que el 71,5 kilos está por encima del 75% de las observaciones. Y decimos que ese 71,5 kilos está por debajo del otro 25%. Es decir que si lo hablamos de superado y es superado, entonces yo digo 71,5 supera el 75% de los otros pesos de los ancianos. Y este 71,5 es superado por el otro 25% de los pesos de los otros ancianos. ¿Listo? Y eso quiere decir Q3. Sí, hay que decirlo en forma de porcentaje. Miremos ahora de 1. Entonces, si es de 1, pues utilizamos ahora la fórmula de la posición del decil. Entonces decimos, vamos a encontrar la posición del decil 1. Entonces nos dicen K. K es el número del decil, percentil o cuartil que vayamos a encontrar. En este caso es 1. Por N, que son 10 datos, más 1 sobre 10. Fíjense que lo que cambia en las fórmulas es la división. Como en cuartil partimos el conjunto en 4, se divide en 4. En decil se parte en 10, se divide en 10, y el percentil se parte en 100, se divide en 100. 2,1. A todos nos dio 2,1, verifiquemos.
Porque a mí no me dio 2.1. 1.1. Verifica, Jimmy. Entonces nos da 1.1. Como nos da decimal, quiere decir que está en dos posiciones. Posición 1 y posición 2. ¿Listo? Entonces decimos posición 1, organizados. Me voy a volver para mirar cuál es la posición 1. Decimos 60 y 62. Posición 1 y posición 2. Entonces 60 y 62. Ahora, restamos las dos posiciones. 62 menos 60 sería 2. Perfecto. Ahora ese 2 lo multiplicamos por ¿qué? No, Lo multiplicamos por 1.1, ¿no? no, Por 62. no. Miremos el anterior. No. Fíjense que este número no se toma. Solo se toma este. Pero no podemos multiplicarlo por 25, sino con el decimal 0.25. Es decir, que acá multiplicamos por 0,1. Solo el decimal y siempre al número entero le ponemos 0, porque no queremos que haya ningún número entero, 0.1. Ahora sí, 2 por 0.1 daría 0.2. Bien. Y el último paso es sumar el resultado a la posición menor, es decir, 60 más 0,2. Y eso nos daría 60,2. ¿Qué quiere decir? Que este es el decil 1. Ahora bien, ¿qué significa ese 60.2? Con superado. Decil 1, entonces es el primer pedazo. Acá van a ver otro y aquí yo digo este es el decil 1 y el decil 1 corresponde a 60,2. ¿Cuánto corresponde este pedazo en porcentaje? 10%. ¿Y cuánto corresponde este? 90%. Muy bien. Ahora sí, ¿cómo damos la conclusión? Que 60.2, ¿qué relación tiene con este 10%? Muy bien, entonces decimos 60.2 kilogramos está por encima del 10% de las observaciones. Exacto.